Saludamos en nuestros micrófonos de Huancavilca al doctor Stalin Raza, constitucionalista de nuestro país. Lo hemos invitado, antes agradecemos su presencia, para consultarle varios aspectos que tienen que ver con la presentación de la proforma presupuestaria a la Asamblea Nacional y también este documento reformatorio, algunas leyes, incluyendo la creación de una nueva ley del trabajo. Bienvenido, doctor Raza, gracias por estar con nosotros. Buenos días, economista, y buenos días, licenciado Escobar. Buenos días a todos los que nos escuchan por Huancavilca. Un placer, como siempre, don Clever. Ahí estamos, listos para sus inquietudes. Sí, una inquietud que la ciudadanía debe saber de un especialista como usted, porque, como usted conoce, el público en radio es heterogéneo, ¿no? No todos conocemos de las leyes y con mayor razón de la Constitución. Y esta parte de la presentación de la proforma presupuestaria para la continuación y término del año 2020 ha traído algunas controversias desde la Asamblea Nacional, particularmente desde su comisión especializada permanente, porque el Ejecutivo no presentó los requisitos que la ley o la normativa lo exige. Por ejemplo, ¿esto cómo se puede subsanar, doctor Raza? Bueno, lo primero que pasó fue que esta presentación de la proforma del año que decurre, del 2021, es una presentación anómala, porque es el primer año de gobierno y entonces el presidente de la República tenía que presentar una proforma que vaya acorde con la proforma del año anterior, que fue el periodo que concluyó el gobierno pasado, el de Lenín Moreno. Entonces, claro, la primera observación que existía es que no estaba todavía diseñado ni elaborado el Plan Nacional de Desarrollo, porque la proforma presupuestaria tiene que engarzarse, tienen que guardar coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo. Pero eso es aplicable para la proforma del año en el que el presidente de la República ya va a ejercer su ejercicio fiscal, su ejercicio económico en el 2021. El Plan Nacional de Desarrollo finalmente ya fue aprobado. Lo deseable habría sido que se apruebe antes de presentar la proforma del 2020, pero ha sido ya aprobado el Plan Nacional de Desarrollo y con base a eso se presentará la proforma del 2021. Para el año 2020, la proforma que está vigente es la proforma que se dejó aprobando en el periodo anterior y lo único que había que hacer es pasarla para que la Asamblea la ratifique, digamos. La Asamblea lo que decidió en esta oportunidad es observar esa proforma, eso está dentro de las facultades del legislativo, hacer observaciones a cuáles son los grandes rubros de ingresos y de gastos de la proforma, así lo hizo, le devolvió al presidente de la República y el presidente de la República con esas observaciones o sin ellas puede y debe ya promulgar esa proforma, volverla ley y empezar a ejecutarla en lo que corre del año. Digamos que ahí no es tan importante, lo importante es más bien qué es lo que va a pasar con la proforma del año 2021. Y esa ya debe estar por llegar hasta finales de noviembre, mediados de noviembre, a la Asamblea Nacional y la Asamblea tiene que hacer el mismo trabajo que es el de analizarla y observarla de ser el caso. Pero en esta suerte de pugna de poderes que se está produciendo entre la Asamblea y el Ejecutivo, yo creo que, o avisoro más bien, que evidentemente esa proforma va a ser observada, así como lo ha sido el proyecto de ley que ha sido devuelto. 7 de la mañana, 46 minutos. Doctor Raza, pero yo pienso que, como usted lo dijo hace poco, la normativa dice que el Ejecutivo, en este caso presidido por el señor Guillermo Lasso, tiene un plazo de hasta el 30 de octubre para presentar la proforma presupuestaria para el año 2022. La Asamblea Nacional tendrá que tratarla en el mes de noviembre y diciembre para que luego se convierta en un presupuesto general del Estado para el periodo 2022. En ese orden, entonces, doctor Raza, ¿qué falta? ¿Qué hace falta
para que la Asamblea Nacional dé conformidad y pueda analizar desde las comisiones permanentes o la comisión permanente que le toca analizar esta proforma para luego ser debatida en primero y segundo y definitivo debate por el Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, hace falta que el presidente la presente y que la presente de manera razonable y sustentada. Efectivamente, en un sistema democrático presidencialista como el ecuatoriano, el presidente de la República tiene la facultad de conducir, de dirigir la política económica, pero esa política económica tiene siempre que orientarse primero al Plan Nacional de Desarrollo, que ya está elaborado, y el Plan Nacional de Desarrollo y la política económica que el presidente de la República establezca tienen que guardar sintonía con la Constitución. El problema, parece ser que esto es lo que se empieza a evidenciar y va a tener que ser resuelto en los próximos meses o en el próximo lapso que lleve el ejercicio del gobierno del presidente Lasso, es saber si la visión económica, la política económica que el gobierno quiere implementar en el Ecuador guarda o no coherencia con lo que se denomina la Constitución económica. Sí, la Constitución económica establece cuáles son los lineamientos generales de la política económica, de la política monetaria, financiera, tributaria, en todos los órdenes. Establece, por ejemplo, cuáles son las formas de relacionamiento del Estado con la economía. Y parecería ser que esas formas de relacionamiento del Estado con la economía son las que no coinciden con la visión política y económica del gobierno actual. Pues entonces, si ese es el diagnóstico, no hay que estar dando paños de agua tibia, simplemente resolviendo cuestiones parche, sino que hay que pensar seriamente si es necesario o no y consultárselo esto a la ciudadanía, porque no hay otra manera, si está o no de acuerdo con mantener los lineamientos económicos que están previstos en la Constitución actual, en la Constitución de Montecristi, o si acaso deben reformarse aquellos lineamientos económicos para que guarde sintonía con la visión político-económica de este gobierno. Y esa es la cuestión de fondo. 7 de la mañana, 49 minutos en Ecuador continental, dialogando con el doctor Stalin Raza, constitucionalista del país. Me aprovecho la oportunidad, doctor, para consultarle. La señora alcaldesa de Guayaquil, doctora Cintia Viteri, en su discurso de rigor por la celebración de los 201 años de independencia de la ciudad de Guayaquil, dijo que, o le pidió al presidente, señor Guillermo Lasso, que se permita a los ciudadanos ecuatorianos portar arma. ¿Hasta dónde eso es posible, doctor Raza? Mire, desde el punto de vista jurídico es posible, no existe un impedimento ni constitucional para hacerlo. Sí un impedimento legal, la ley de fabricación y tenencia de armas fue reformada en la época del gobierno del economista Correa, y ahí se estableció la prohibición del porte de armas. Se establecía la posibilidad, y se establece todavía la posibilidad de la tenencia, pero no del porte, salvo para casos de empresas de seguridad, de clubes deportivos, cuando los deportistas van a los centros de entrenamiento, los centros de competencia. Así que jurídicamente no es imposible. Yo lo que veo más bien es desde el punto de vista de la conveniencia, de la utilidad, de que pueda ser una medida adecuada para lidiar contra la violencia y lidiar contra la delincuencia. Y creo yo que desde esa perspectiva no es una medida adecuada. Me parece que esto lo único que generará es una espiral mayor de violencia, y pues esto no creo que ayude en mucho al objetivo final, que es tener una política de seguridad adecuada y una política de lucha en contra de la delincuencia. Para eso deberían articular mejor las agencias estatales, el gobierno, la fuerza pública y los propios gobiernos autónomos descentralizados deberían articular políticas adecuadas que permitan, primero, unas medidas reactivas, porque en este momento estamos ya ante la necesidad, frente a la escalada de violencia, de medidas reactivas, pero combinadas, por supuesto, con medidas de prevención. ¿Sí? Cuando usted pasa por las calles
y mira en las calles que hay gente que de la desesperación que tiene por no tener que llevarse pan a la boca, o los niveles de descomposición en la que ya esos grupos poblacionales viven, pues entonces uno se explica el porqué de la forma inusitada en la que se ha incrementado la violencia. Bueno, si ese es el fondo, si esa es la causa, pues hay que atacar esa causa. Hay que entenderse, no hay que mirar para un costado simplemente, como yo hablo como gobierno, como gobiernos autónomos descentralizados, no hay que mirar para un costado el fenómeno y el problema de la migración, el fenómeno y el problema del desempleo y del empleo informal. Por eso tenemos infestadas las calles de personas que están en las esquinas tratando de cualquier manera de venderle a uno algo, de limpiarle el parabrisas, y cuando no tienen esa posibilidad, pues ya de exigirle directamente que entregue dinero. Pues por ahí está el tema y por ahí hay que atacarlo. Y no se lo ataca teniendo armas en los vehículos para dispararle a esta gente. No, se lo ataca haciendo políticas públicas de prevención, de contención y de erradicación de estas condiciones de marginalidad. Por allá está la solución. 52 minutos, mi compañero, el licenciado Jorge Escobar Mendieta, tiene inquietudes para usted, doctor Stalin Raza. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido a Contrapunto. Desde su punto de vista, ¿procede o no la eventual argumentación de que los 30 días que establece el artículo 140 de la función legislativa, cuando no se ha pronunciado la Asamblea en torno a la aprobación, modificación o negación de un proyecto de ley calificado como económico urgente, ya empezó desde el pasado jueves 29 de septiembre, o el miércoles 29 de septiembre para ser más exactos, cuando el CAL, luego del informe técnico, decidió no calificar este proyecto de ley porque no se cumplía con el principio del 136 de esa misma ley, que es la unidad de materia. Técnicamente, desde su punto de vista constitucional, ¿procede o no que se interprete el artículo 140 y que ya hoy ese plazo de 30 días está prácticamente acercándose al 50%? Mira, la respuesta es categórica: no procede, no se hacen así las cosas. Una afirmación como esta solamente revela el nivel de inoperancia en el que se maneja el gobierno, ¿no? Es una mezcla ahí de inoperancia, incompetencia, ignorancia, falta de manejo político, falta de tacto y obviamente antijuridicidad. No es así. El CAL y la Asamblea, a través del CAL, porque el CAL es un órgano de la Asamblea, y las instituciones funcionan a través de sus órganos, no se dirigen a sí mismas, y entonces hay competencias estratificadas, ¿no? Del CAL, en primer lugar, para calificar o no los proyectos. No lo ha calificado el CAL y ha devuelto al Ejecutivo el proyecto de ley no calificado, y no calificado, entre otras cosas, porque no cumple el requisito de unidad de materia, pero también porque vulnera algunos de los derechos constitucionales en materia especialmente de derechos laborales. Y esa facultad sí la tiene el CAL. A mí me sorprende cómo hay analistas que pueden afirmar que lo blanco es negro o que el día es noche. El CAL tiene la facultad de no calificar o de calificar los proyectos. Ahí está el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, hay que leer nomás. Y ahí está el artículo 136 de la Constitución, que dice que los proyectos de ley tienen que presentarse como unidad de materia. Y ahí está el artículo 84 de la Constitución, que dice que las garantías constitucionales son garantías normativas, son garantías de política pública y son garantías jurisdiccionales. Y ahí está el artículo 424, 426 de la Constitución, que establecen que todos los organismos, funcionarios públicos, incluso los particulares, tienen la obligación de aplicar de manera directa e inmediata la Constitución. Es decir, el CAL se encontraba plenamente facultado para devolver ese proyecto, como lo ha hecho. El presidente de la República y el Ejecutivo y sus asesores, a quienes también les escucho con estupor afirmar cosas que son realmente insensatas desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista político, porque sostener esto de que el plazo del proyecto se encuentra decurriendo y que transcurridos los 30 días el presidente podría promulgarlo, lo único que hace es echarle gasolina al fuego que ya está encendido de la conflictividad social y la conflictividad política en el Ecuador. Entonces, bueno, existe una total falta de visión, con un poquito de sensibilidad, de humildad y de aceptación del rol de cómo funciona la democracia en un Estado constitucional, es decir, con frenos y contrapesos. El presidente de la República lo que debería hacer es, si realmente cree en la institucionalidad, volver a enviar el proyecto, enviarlo en partes, enviar primero
el libro que corresponde a la reforma tributaria, porque además ese sí es realmente urgente, porque necesita ser debatido y analizado hasta finales de diciembre de este año, si no, no entra en vigencia para el ejercicio fiscal próximo. Enviarlo así y luego volver a enviar los otros proyectos luego de un proceso de diálogo. Para eso es la política, para eso es el diálogo. No estamos en la época en la que el simple mandato del presidente de la República hacía que 100 o más brazos se levanten al unísono y aprueben todo lo que el presidente les enviaba. Entonces hay que volver al diálogo y a la negociación política en el buen sentido de la palabra para poder generar consensos. Y lo que está visto es que el Ejecutivo en este mismo momento ni tiene asesores jurídicos que le permitan llevar adelante los proyectos en los términos en los que manda la Constitución y la ley, ni tiene operadores políticos que le permitan generar consensos. Son las 7 de la mañana con 57 minutos. El doctor Stalin Traza, él es constitucionalista, está acá en Contrapunto a través de Huancavilca. Doctor, para concluir, porque se nos agota el tiempo, ya nos quedan 3-4 minutos. ¿Usted considera que en la práctica el escenario político se podría prestar para una consulta popular? Porque es parte de las otras alternativas que también se barajan al interior de Carondelet. Fíjese que esto se lo planteo como una instancia de análisis, porque en el caso puntual del proyecto de ley, creo, tampoco hay una definición a nivel jurídico en torno a si van a insistir en el texto original, si van a acoger las observaciones hechas por el CAL, o si finalmente van a esperar a que se cumplan esos 30 días, sobre lo cual usted ya ha expuesto su criterio. ¿Hay un escenario para consulta popular si es que finalmente este conflicto se agudiza en el Ejecutivo con el Legislativo? Bueno, depende para qué. Si el escenario es consulta popular para aplicar el 195 del Código Orgánico de la Democracia, que dice que cuando un proyecto ha sido negado por la Asamblea, el presidente de la República puede someterlo a consulta popular, pues no se aplica. Ese escenario no es posible, porque el proyecto no ha sido negado, el proyecto ni siquiera ha sido calificado. ¿Sí? Esta disposición, esta posibilidad de la consulta de la que habla el Código Orgánico de la Democracia se aplica cuando hay una negativa de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea. Esto no ha ocurrido. Ahora, el presidente de la República, de acuerdo con el 104 de la Constitución, tiene amplias facultades de consultar al pueblo sobre lo que estime pertinente. Si esa es la alternativa que adopta el presidente de la República, pues puede ir a una consulta popular de tipo plebiscito, no de tipo referéndum, porque en referéndum se consultan textos legales, textos normativos, y en el plebiscito se consultan temas generales. Y en la consulta plebiscitaria del presidente puede consultarle sobre cualquier asunto, incluidos los asuntos tributarios, por supuesto los asuntos laborales. Entonces, el pueblo tendrá que pronunciarse sobre los aspectos generales sobre los que consulte el presidente. Ahora, tampoco se puede consultar sobre materia regresiva de derechos, porque por mucho que exista el 99.9% de la población que esté de acuerdo en que se vulneren los derechos constitucionales, esta no es una posibilidad viable. Esto ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en repetidas ocasiones, porque precisamente los derechos humanos son eso, son cartas de triunfo frente a las mayorías, son barreras de contención frente a los posibles excesos de las mayorías. Entonces el escenario se viene complejo. Lo que debería hacerse y no utilizarse un mecanismo de participación ciudadana como la consulta para amenazar a la Asamblea es enviar un proyecto de ley en una sola de las materias, ya sea la tributaria o la laboral, previos los consensos necesarios, previos los consensos correspondientes, porque de lo contrario esto se vuelve un juego de caprichos y de demostración de prepotencia. ¿Quién puede más? Si la Asamblea o el Ejecutivo, y en los próximos meses, lamentablemente el Ecuador se va a ver abocado a esta pugna de poderes, que lo que va a hacer es estar ante la disyuntiva de quién dispara primero, si el presidente de la República para hacer una consulta o para disolver a la Asamblea o viceversa, la Asamblea para destituir al presidente de la República. 8 de la mañana, 1 minuto. Le agradecemos al doctor Stalin Traza por estar con nosotros aquí en Huancavilca 830M y que le vaya bien esta semana y siempre, que tenga buena salud. Muchas gracias, un gusto siempre, un abrazo. Que le vaya muy bien.